Aún lleva un poco tiempo entre nosotros, pero ya es posible viajar a 300 km por hora en alta velocidad ferroviaria a precios que cuesta creer y accesible para todos los bolsillos. Y en este vídeo te voy a contar todo lo que tienes que saber acerca de los trenes de bajo coste. Tras la liberalización del mercado ferroviario en la Unión Europea, se abrió la libre competencia, lo que significa que las empresas ferroviarias nacionales podrían empezar a competir entre ellas en todos los países e incluso la entrada de otras marcas privadas o alianzas. Y eso es lo que está haciendo posible, de momento en pocas rutas, el poder viajar, como ya se hace desde hace muchos años, en avión a precios mucho más competitivos. De momento en España, Hablo y Wigo son las únicas que operan en nuestras líneas, y a lo largo del segundo semestre de este año se unirá Irio. La primera en iniciar sus servicios fue, curiosamente, la foránea Wigo, una marca de bajo coste de la compañía de ferrocarriles franceses que desembarcaba en las fronteras españolas con la ambición de competir en la ruta más utilizada, la Madrid-Barcelona, e ir poco a poco extendiéndose por el mapa. Wigo opera con, de momento, 10 trenes Alstom Euroduplex de doble altura, un tipo de tren inédito en España para los largos recorridos y que le permite una mayor capacidad de viajeros al contar con hasta 509 asientos por tren. Otra de las claves de esta compañía está en su vagón bar cafetería, algo que de momento no se ve en sus rivales y que siempre ayuda a hacer más llevadero el viaje. Si hablamos de bajo coste, solemos hablar de limitaciones, por ejemplo en servicios o en el confort, si bien en el caso de los trenes no se traduce tan estrictamente, por ejemplo en los asientos o espacio para las piernas, como sí que ocurre en los aviones. Lo que sí es similar es en el tema del equipaje, pues el equipaje de mano y una maleta en cabina resultan gratuitas, pero a partir de ahí hay que pagar aparte, incluyendo las mascotas, aunque tendrás la posibilidad de incluir estos servicios extra de forma gratuita si adquieres el pase Wigo Plus por 9 euros extra. Destacar que de momento esta compañía solo opera en la ruta Madrid-Barcelona, parando en Zaragoza y en Tarragona, pero muy pronto se irá extendiendo a otras rutas de alta velocidad del país. Y también, como ocurre con las aerolíneas, para poder disfrutar de los billetes más baratos es necesario comprar con mucha antelación. De esa manera podrás viajar entre las dos principales ciudades del país desde 9 euros el trayecto, al igual que con Zaragoza. No así en cambio con la parada de Camp de Tarragona, que al tener solo un tren diario, solo puede conseguirse desde los 19 euros. Zaragoza-Madrid y Zaragoza-Barcelona tiene 3 trenes diarios por sentido también desde 9 euros. Mientras que la ruta principal goza de 5 trenes por sentido también desde 9 euros el trayecto. Hay que destacar un detalle muy cómodo en la web de Wigo, que por desgracia no tiene Renfe a pesar de sus muchos cambios y actualizaciones en los últimos años, y es la comodidad de poder ver en un simple vistazo los precios de todos los días, así como los más bajos, y poder escoger con gran rapidez el día a día que más se amolde a nuestro bolsillo. Esperemos que Renfe se ponga las pilas en este sentido. Poco después se unió a la fiesta Renfe y su marca de bajo coste Hablo, destacando su imagen muy distintoria con el resto de trenes, adaptando su color de marca, el morado, a dichos servicios que se prestan con los Talgo 112, conocidos popularmente como patos por la forma de sus morros y que de momento solo operan en la Madrid-Barcelona y desde muy recientemente en la Madrid-Valencia, pero en breve se irá extendiendo al resto de rutas de alta velocidad del país. La mayor diferencia respecto a la compañía francesa está en el detalle del coche cafetería, que aquí desaparece, teniendo en su lugar máquinas expendedoras. El resto de características y de costes extras es similar tanto en equipaje como en comodidades. Y por supuesto en la necesidad de comprar con bastante antelación para poder disfrutar del mejor precio. Es más, incluso aquí es algo más difícil que en el caso de la compañía francesa, aunque aquí puede llegar a ser algo más bajo, hasta 7 euros el trayecto en la mayor parte de las rutas. La Madrid-Barcelona se opera con 4 trenes diarios por sentido. Zaragoza está unida a ambas ciudades con 2 trenes diarios por sentido
mientras que aquí sí hay parada en otras ciudades de la ruta además de Tarragona, es decir, en Lleida, Guadalajara-Lleves y Calatayud, con un tren por sentido que además llegan a Girona y a Figueres desde 19 euros, destinos estos últimos que tampoco cubre la marca Wigo. En el caso de la Madrid-Valencia, que ha empezado a operar hace muy poquito, de momento cuenta con 3 trenes diarios que también paran en Cuenca y en Requena-Utiel. Y por último tenemos la marca Irio, que nace de la unión de Trenitalia y la española Air Nostrum, con toda la ambición imaginable, pues aunque será la última en llegar a finales de 2022, lo hará con mucha agresividad al operar desde el inicio en varias rutas, la Madrid-Barcelona, la Madrid-Valencia y Alicante y las 2 principales rutas del sur, es decir, Madrid-Córdoba-Sevilla y Málaga. El rojo será su marca, como ya ocurre con los míticos Frecciarossa italianos, y operará con 20 trenes ETR1000 Hitachi Bombardier, todos de última generación que prometen ser los más ecológicos de todos, los más cómodos y seguros, además de ser capaces de alcanzar velocidades de hasta 360 km/h, aunque en España se supone que no podrán superar los 300. Aunque la ambición de Irio va mucho más allá, ya que su objetivo es operar con 16 frecuencias diarias por sentido entre Madrid y Barcelona, desde el primer día de sus operaciones, con un servicio cada hora e incluso operar en un futuro grandes rutas del continente y entre países. Su llegada puede ser un impresionante acicate para los viajes en tren en este país y el resto del continente, y aunque de momento no han confirmado precios de viajes, se supone que serán igual de competitivos que en el caso de las marcas que ya hemos presentado. Son las bondades de la alta competencia que se ha abierto en un mercado hasta ahora muy anquilosado e inaccesible para muchos de los bolsillos de los españoles y que desde ya tiene más atractivos que nunca y que irán a más. Como siempre, encantado de leer tus comentarios, suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.